El chavo que salió con ellos, el chavo que estuvo buscándolos, que salió de madrugada a las calles a pedir, según a rastrear a su prima, el que gritaba en las madrugadas para ver dónde estaba, el que les dijo podía estar en el parque, el que los llevó incluso a ese deportivo, resultó que fue él quien le quitó la vida. Y asegura que ese día a su papá lo habían lastimado entre los dueños del perro y el perro, y que había intentado ir a poner una denuncia y que no le hicieron caso, y que entonces se enojó, fue a la casa y le disparó porque el perro ya lo iba a morder. Les voy a poner un poquito del audio de la señora con la que platicamos, esta señora que les digo que tiene 102 años, para que escuchen cómo ella platica lo que pasó ese día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez, y ustedes seguramente me han escuchado contarles historias de la policía. Esas historias que les cuento en mis cuentas de Twitter, que les cuento en mi programa de televisión, hoy se las voy a contar aquí más a detalle. Yo soy C4 y esto es Sin Ley. Es la historia de un médico militar que dice lo agredió un perro y que por eso lo mató a balazos. Si hay algo que me molesta mucho, es el abuso y la violencia, el maltrato a los animalitos. Porque un animalito lo que menos puede hacer es defenderse. Los animalitos están expensas a que los cuidemos, a que les demos de comer, a que los protejamos, y siempre están esperando, por supuesto, que nosotros los cuidemos. Y desafortunadamente hay gente que los maltrata, que los lastima, y en este caso que vamos a platicar, que los mata. Es el caso de un militar. Un día me escriben por Twitter y me ponen: oye, le acaban de disparar a un perro aquí en la esquina de la casa. Le contesto a esta persona: ¿cómo que le dispararon a un perro? Y me pone: sí, un tipo se enojó, vino y le mató a un perro a balazos. Me pongo a preguntar con mis cuates de la policía, con la gente que conozco, y me dicen: sí, ya lo tenemos detenido. Y efectivamente me dijo: es un militar y está detenido porque le disparó a un perro. Es un médico, un capitán médico del ejército que se llama Fernando Montero. Esto sucedió en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza. Resulta, dice él, y les digo dice él porque esa es la versión que da él, que ese perro era muy agresivo. Dice él que ese perro ya lo había intentado morder a él y a su papá. Dice que incluso ya había mordido a su papá, y que los dueños del perro les encantaba aventarle al perro para que lo lastimara. Repito, eso dice él, porque hay otra versión que también la vamos a platicar. Y asegura que ese día a su papá lo habían lastimado entre los dueños del perro y el perro, y que había intentado ir a poner una denuncia y que no le hicieron caso, y que entonces se enojó, fue a la casa y le disparó porque el perro ya lo iba a morder. Eso dice él. Sin embargo, hay un video donde se ve que en ningún momento el perro lo va a morder. Se ve que el señor fue por su pistola, caminó, cruzó y le disparó directamente al animal. No se ve que el perro lo haya intentado atacar y que él se defendió y le disparó. No, en el video se ve perfectamente cómo él cruza la calle con su arma, que lleva una mochila, que lleva la pistola en la mochila, y se escuchan los balazos del momento en que dispara al perro. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegan, lo detienen, lo presentan en el Ministerio Público y lo acusan de matar al perrito. Los vecinos aseguran, los dueños del perrito aseguran que su perrito no era violento, que sí le ladraba a la gente cuando llegaba alguien de una forma agresiva, pero que siempre respondía a las agresiones, que no era violento por naturaleza, que solamente se defendía cuando era agredido, y que en este caso el señor militar era quien solía ser agresivo con la familia. De hecho, hay algunas fotografías donde aparece el perrito, incluso en una de las fotografías aparece acostado en la cama de su dueño y su dueña abrazándola. Las imágenes que muestran no son las de un perro que se ve agresivo. No hay imágenes, no hay videos, no hay testimonios reales hasta ahorita sustentados de que el perro haya sido agresivo. El señor, que es el que lo mata, dice que sí, las otras personas dicen que no. Lo que es un hecho es que ese día el militar mató a balazos al perrito. La imagen del pobre perrito es terrible, sangrando, le metió cuando menos 4 balazos y lo mató. El hombre, ya les dije, acabó detenido y en el Ministerio Público. Sin embargo, por algún error de la Fiscalía, ya les dije, por algo mal hecho, ya les dije que la Fiscalía tristemente es una de las instancias con mayores errores, con más fallas del actual gobierno. Y en este caso, por sus errores, por sus fallas, por lo que sea, dejaron en libertad a este militar. La familia insiste en que ese médico militar
abusó de su autoridad, que mató al perrito con alevosía y ventaja, que el pobre perrito no le estaba haciendo absolutamente nada. Este tipo insiste en que sí, que se estaba defendiendo, que porque no era la primera vez que los atacaba ese perro y que ese día solo se defendió y lo mató. Lo que es un hecho es que el perrito está muerto y que ese hombre está en libertad. Al pobre perrito lo mataron a balazos y no hay nadie responsable por este caso. La muerte de este perrito está sin ley. Es la historia de una niña que fue reportada como desaparecida, que después se sabría, la asesinó un familiar. Vamos a platicar ahora la historia de una niña de 15 años. Se llamaba tristemente Carla Guadalupe. Carla Guadalupe desapareció hace unos días, una noche. Ya no regresó una noche a su casa en Tlalnepantla, ahí en el Estado de México. Una niña de, les digo, 15 años que iba a la escuela, que estudiaba, que todos los días estaba ahí en casa, ayudando en casa, y se iba a estudiar, regresaba. Una niña que será lo único que debe de preocuparle es eso, ¿no? Que le vaya bien en la escuela, hacer sus tareas, divertirse, portarse bien y ya, sin más. Vivía en una zona humilde de Tlalnepantla. Y una noche, les digo, ya no regresó a casa. Una tarde noche ya no regresó a casa. La familia de esta pequeña fue a la autoridad, fue a pedir ayuda, fue a levantar una denuncia por la desaparición. Y desde ese momento la policía y la familia comenzó a buscarla. La policía municipal comenzó a buscarla. La Fiscalía de Justicia del Estado de México lanzó un boletín de búsqueda y empezaron a rastrearla con la preocupación pues de hallarla con vida. Lo saben y tristemente es algo que pasa mucho en nuestro país, que de pronto desaparece la gente y no vuelves a saber de ella. Gente que nunca aparece, gente que se le pierde la pista y no se vuelve a saber de ellos, o gente que desaparece y cuando la vuelven a encontrar ya la encuentran sin vida. En este caso, la familia empieza a buscar a Carla. La municipal empieza a buscarla y encuentran los policías municipales a su primo Brian Ruiz se llama, un chavo menor de edad que tiene labio leporino, que era muy cercano a Carla, y les dice que no la había visto, que no sabía de ella, que la había dejado por ahí en la tarde en el parque y que no sabía nada de ella. La policía municipal empieza a buscarlo y les pide a los amigos y al primo de Carla que los ayude a buscarla, y salen a las calles de Tlalnepantla a buscarlo. Brian, el joven, el primo que les digo, sale con los policías y se va con los policías a buscarlo. Él empieza a buscarlo junto con los agentes. Él empieza a seguir, a decirles: anduvimos por aquí, anduvimos por allá. Y durante la madrugada están buscando, tanto Brian como los policías, como la familia, los distintos lugares por donde había estado. Incluso Brian lleva a los policías, imagínense, 2 de la mañana, Brian lleva a los policías a un deportivo donde se juntaban y les decía: pues por aquí andábamos también, miren, aquí está. Van de madrugada, el deportivo estaba cerrado, pero les empiezan a asomarse, a ver por las rendijas: aquí anduvimos, aquí estábamos. Ahí las tienen gritando esa hora por la niña, gritándole de madrugada por ahí en la zona, a ver si alguien la había visto, a ver si ella gritaba, a ver si ella contestaba, gritando de madrugada, y no aparece esta niña. Pasan las horas, no hay noticias de ella. Llega la mañana siguiente, la familia empieza a hacer más quejas, se empieza a juntar más gente movilizándose, quejándose, pidiendo que la encuentren. Se empieza a hacer ruido ya en redes sociales, se empieza a hacer ruido en medios de comunicación y no la encuentran. Llega la mañana y de pronto la encuentran sin vida, precisamente en el deportivo de ahí de Tlalnepantla, donde habían ido a buscarla durante la noche. La encuentran muerta y pues se imaginará la impresión, la tristeza, el impacto hacia su familia. El reclamo de inmediato, el reclamo de que se detenga, que se investigue, que se busque quién la agredió. Y la policía empieza a hacer investigaciones y la policía encuentra a un familiar de esta pequeña y les dice que él había visto un día antes a la niña discutiendo precisamente con Brian, su primo, el que ya les decía que tenía labio leporino y que había acompañado a los policías a buscarla. Les dice este amigo que los había visto discutir, que los había visto pelear, que los había visto reclamarse, y les dice que él sospecha que él le había hecho algo. La autoridad empieza a buscar, empieza a investigar y lo interroga
o platica con él porque es un menor de edad también. Y resulta que empieza a caer en distintas contradicciones, empieza a caer en distintas mentiras. Y entonces las autoridades se les hace sospechoso. Se les hace sospechoso que él las llevó, que él les dijo, que él se hizo el yo les ayudo, el yo estoy interesado en resolverlo, pero de pronto les daba pistas que no eran las adecuadas, les daba pistas que eran irreales, les daba pistas que los llevaban como que a otros rumbos y deciden las autoridades investigarlo más a fondo. Y cuando él empieza a sentir la presión, tengo entendido, las autoridades y alguien cercano a él o él en específico, no sé cómo, ahí sí no puedo darles bien detalle, pero él les pide a las autoridades que lo dejen ir y entonces al saber ya que había algo ahí, deciden detenerlo. El chavo que salió con ellos, el chavo que estuvo buscándolos, que salió de madrugada a las calles a pedir, según a rastrear a su prima, el que gritaba en las madrugadas para ver dónde estaba, el que les dijo podía estar en el parque, el que los llevó incluso a ese deportivo, resultó que fue él quien le quitó la vida. Las autoridades saben que tuvieron problemas, las autoridades saben que pelearon y las autoridades saben que finalmente él la mató. Él la mató y la dejó ahí tirada en el deportivo. Hasta ahora toda la investigación apunta a eso, apunta a que él le quitó la vida y que él intentó engañar a todos, haciendo creer que él no había visto qué pasó, haciendo creer incluso que él estaba preocupado e interesado por que la localizaran. La familia de esta niña sigue pidiendo justicia, la familia de esta niña sigue pidiendo que se esclarezca exactamente qué pasó y por qué pasó esto. Por lo pronto, Brian se encuentra ya detenido. Por lo pronto ya la Fiscalía de Justicia del Estado de México ya lo está investigando y señalando por esta situación y esperemos que el crimen de esta adolescente, de esta niña, el crimen de esta niña no se quede sin ley. Es una banda completamente organizada que se encarga de apropiarse de edificios que anda operando en el centro de la ciudad. Vamos a platicar ahora de un grupo que cuando yo lo vi, yo no daba crédito a la forma en la que estaban operando. Es un grupo de verdad de unos 40 sujetos. Han visto seguramente las películas cuando llegan las barras de fútbol, las barras a los estadios, las porras a los estadios para apoyar a algún equipo de fútbol. Llegan todos en bola, algunos encapuchados, otros sin playera, unos brincando. Así, solo que sin tambores, pero así llegaron unos 40 tipos para desalojar y apropiarse de un edificio en la zona del centro de la ciudad, en específico en la alcaldía Cuauhtémoc de la colonia Buenavista. Esto es muy cerca del centro histórico de la ciudad. Imagínense unos 40 tipos llegando así a un edificio en el centro de la ciudad. Unos encapuchados, otros con chaleco como pistola, chalecos blindados, algunos con armas largas, unos con cascos tácticos, otros con ropa tipo militar, todo un bandón como si fuera de sicarios o como si fuera de policías, ya no sé ni para dónde voltear, si como sicarios o como policías, como matones o como falsos agentes, pero así, imagínense unos 40 tipos, todos con un solo fin: apropiarse de un edificio con más de 10 departamentos, un edificio viejo ahí en el centro, pero un edificio en el que la gente pagaba su renta, una renta que paga desde hace mucho tiempo, pero que ahora alguien se quiere apropiar de ese edificio. Como no tiene dueño en específico, alguien se quiere apropiar del edificio y mandó a toda esta bola de tipos. Pero les digo, las imágenes que captan las cámaras de seguridad permiten ver la forma en la que estos sujetos llegan como verdaderos profesionales del despojo y de la invasión, reventando puertas con martillos, con hachas, rompiendo las cerraduras, rompiendo candados y metiéndose uno a uno en cada uno de los departamentos y sacando a la gente entre las 2 y las 3 de la mañana. Recuerdo yo que cuando me entero de esto fue porque alguien me escribió a las 5 de la mañana a mi Twitter. Ese día estaba yo acostado, me paré al baño. Cuando regreso a acostarme, reviso mi Twitter y ya tenía 2 mensajes privados escribiéndome: necesitamos de tu ayuda, nos quieren sacar de nuestra casa. Necesitamos de tu ayuda, nos están invadiendo. Y me mandaron ese primer video y de verdad, en medio de la madrugada yo lo vi y dije: ¿y ahora esto qué es, no? No creí que fuera ni siquiera en la Ciudad de México, de tan impactante tanta gente que se veía que se estaba metiendo al edificio. Le contesto a esta persona, no me contesta hasta como a las 8 de la mañana
y ya me platica que no me contestó porque literalmente los sacaron a todos del edificio. Entre el aventón, entre el jaloneo, se llevaron a toda la gente que estaba ahí, la sacaron al grado de que sacaron a una señora de 102 años. De verdad, 102 años, una señora que vivía ahí, que ya está grande, y que la bajaron literal en una silla de ruedas. En silla de ruedas la cargaron y le echaron a la calle. Cuando esta gente me platica que algo pasó, que de pronto empezaron a gritar entre ellos clave 7, clave 7, clave 7, y todos salieron corriendo. Ya después me enteraría que lo que estaban entre ellos avisándose es que ya venía la policía y que tenían que irse de ahí. Y efectivamente llegaron al lugar policías, llegaron al lugar agentes, y estos tipos ya no cumplieron con su cometido, que era despojar del predio y quedarse con él. Les voy a poner un poquito del audio de la señora con la que platicamos, esta señora que les digo que tiene 102 años, para que escuchen cómo ella platica lo que pasó ese día. De buenas a primeras veo al departamento repleto de unos hombres jóvenes muy formados, pero muy autoritarios, creyéndose amos del mundo. Y ya que se fueron, empecé porque me bajaron a la calle en la silla de ruedas. Bueno, y ya después me subieron en la silla de ruedas y empecé a ver, y faltaron muchas cosas. ¿Cómo ven a la señora? La señora contando cómo se metieron estos tipos, le tumbaron la puerta de la casa, le robaron las cosas y al final la sacaron en la silla de ruedas. Les digo, es una señora que tiene 102 años, es una señora que nació en 1922, nos contaba ella, que nació en España y que aquí le estaba tocando enfrentarse a esta situación. De buenas a primeras veo al departamento repleto de unos hombres jóvenes muy formados, pero muy autoritarios, creyéndose amos del mundo. Y ya que se fueron, empecé porque me bajaron a la calle en la silla de ruedas. Bueno, y ya después me subieron en la silla de ruedas y empecé a ver, y faltaron muchas cosas. Por fortuna, les digo, esa noche, esa madrugada llegó la policía y estos tipos pues supongo que se asustaron, o no sé exactamente qué pasó, supongo yo que se asustaron a que ya llegaba la policía y escaparon de ahí. A la señora la dejaron en la calle, al igual que a todos. Estos sujetos estaban ya dispuestos a apropiarse del edificio, por fortuna no lo lograron. Pero si ustedes vieran, pero les pido que se imaginen lo que es estar a las 2 de la mañana y de pronto escuchar gritos afuera de tu departamento, de pronto escuchar muchísimos pasos de gente que va corriendo, gritos, golpes, y de pronto ya tipos encapuchados dentro de tu casa diciéndote salte o aquí va a valer. Güeyes algunos armados, algunos tipos con armas, algunos con palos, algunos ya les dije con hachas. Pues por supuesto la gente a esa hora se salió de su casa. No traían por supuesto ninguna orden de desalojo, no tenían ningún papel y así sacaron a la gente. Y la gente pues en medio del terror no va a estar pidiendo que les den una orden, simplemente si te están amenazando te sales. Por fortuna, les digo, ese día la policía llegó, la gente logró regresar a sus casas, tuvo que cambiar todas las cerraduras porque se las destrozaron, tuvo que cambiar las chapas porque todo quedó, algunas puertas tuvieron que volverlas a hacer, algunas quedaron mal y no tienen la gente dinero para arreglarlas, entonces tuvieron que poner ahí como pudieron unas cadenas para amarrar y unos candados ahí mal puestos para cerrar sus casas. Pero ya pasaron más de 3 semanas desde que les cuento esto. No puedo entender cómo este grupo de delincuentes, porque esos son, pudieron llegar en medio de la madrugada de esta forma sin que nadie los detuviera. Escaparon y nadie los detuvo.
Y han pasado los días y la Fiscalía de Justicia de la ciudad no los encuentra, no los detiene o no los quiere encontrar o no los quiere detener. Lo que sé es que no es ni la primera ni la segunda vez que este grupo de invasores se apropia así de edificios. Tengo entendido que ya los ha hecho en otras zonas del centro histórico. Tengo entendido que incluso hay autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. Porque eso sí, la exalcaldesa Sandra Cuevas ese día me escribió en la madrugada, después de que lo publiqué, me escribió en la madrugada siguiente y me puso: yo sé quiénes son, si quieres te digo. Hoy es día que no me lo cuenta, hoy es día que no me responde, pero ese día sí, muy presumida, me dijo que ella sabía quiénes eran. Hoy es día que no lo sé. La autoridad seguramente ya lo sabe, pero hoy es día que a nadie detiene. La gente de ese edificio, por supuesto, que vive con miedo de que los vayan a sacar, de que les vayan a tirar la puerta, de que los vayan a echar a la calle, así, de una madrugada a otra. Hoy esos tipos continúan en la calle. La gente vive aún con miedo y esos tipos están sin ley. Es la historia de un tipo que le decían La Gorda. Formó su propio grupo de traficantes en la zona de Xochimilco. Se sentía impune, cayó en la cárcel, la libró y al final lo asesinaron. La historia de un delincuente que durante años permaneció en el anonimato y gracias a eso pudo hacer de la zona de Xochimilco todo su territorio para controlar las drogas, las extorsiones, los asesinatos. En Xochimilco no pasaba absolutamente nada si él no lo sabía y en ocasiones si él no lo permitía. Es un tipo que le llamaban La Gorda, que lo conocían como el Rodolfo, que se llamaba precisamente así, Héctor Rodolfo La Gorda. Héctor Rodolfo Rodríguez era un tipo gordo, por eso le decían La Gorda, un expresidiario que vivía ahí en la zona de Xochimilco y que se empezó a abrir paso entre los delincuentes que vendían cocaína y vendían marihuana en esta zona de la ciudad. Un tipo que decía que era santero, que contrataba gente que le hacía rituales de santería, que hacía incluso eventos o fiestas o cómo llamarle, reuniones en las que tocaban los jambés, bailaban música que decía él que era africana y decía él que era precisamente para agradecer y adorar a sus santos, que decía él estaban ayudando precisamente a crecer en su negocio de las drogas. Entre 2018 y 2019 empecé yo a saber de él porque empezaron a haber distintos homicidios ahí en la zona de Xochimilco. Tenía yo algunos amigos en la policía judicial en aquel entonces que estaban precisamente ahí en Xochimilco y me decían ellos: es que nos están matando a distintas personas aquí, y cuando empezamos a investigar nos estamos dando cuenta que las personas asesinadas son traficantes de droga que llamarían ellos independientes, es decir, que no formaban parte de ninguna banda. Los están baleando, los están levantando, los están torturando, los están ejecutando. Y todo coincidía precisamente en eso, que las víctimas eran traficantes de droga que no formaban parte de ningún grupo delictivo. Y cuando se empiezan a dar cuenta de ello, empiezan a investigar y resulta que todo coincidía en que los estaban matando un grupo precisamente conocido como los Rodolfos, que era un grupo de narcotraficantes dirigido por este tipo, por el Rodolfo y por su hermano. Dos expresidiarios que habían tenido ya una reunión, una asociación, si quieren llamarle así, con el líder del cártel de Tláhuac. El líder del cártel de Tláhuac, que en ese momento era el Ojos, que era un narcotraficante de los más poderosos en esa zona de la ciudad. Y entonces habían tenido una reunión y precisamente estaban entre que tenían unas peleas, pero tenían ciertos acercamientos. El Rodolfo era el que controlaba la zona y que buscaba controlar totalmente la zona de Xochimilco. Las autoridades les empezó a preocupar precisamente cuando empezaron a de pronto aparecerles cuerpos, aparecerles personas tiradas, carros quemados, gente amarrada y muerta dentro de los carros, ejecuciones, y todo coincidía en eso. No había otro punto de coincidencia más que eso. Eran traficantes de droga que no estaban alineados, no formaban parte de este grupo. La policía se puso a buscarlo, la policía judicial,
las áreas de inteligencia y empezaron a detener a varios de sus operadores. Detuvieron a sus sicarios, detuvieron a sus traficantes, pero a él no lograban llegarle a este tipo, al Rodolfo, porque siempre andaba protegido. Se sabía que tenía protección de la policía, incluso de algunos policías de la misma zona. Incluso se hablaba de que los mismos policías judiciales que tenían que cuidar la zona de Xochimilco lo estaban protegiendo a él más que investigando sus crímenes, al grado de que el comandante de la zona de Xochimilco tuvo que ser separado en algún momento del cargo, precisamente por eso, por la sospecha que existía de que estaba protegiendo al Rodolfo. El Rodolfo le gustaba patrocinar equipos de frontón, le gustaba patrocinar equipos de fútbol, le gustaba regalarle dinero a gente cercana de ahí, de donde él vivía, y precisamente eso le ayudaba mucho a seguir operando como él quería, porque se rodeaba y hacía cercanos a los vecinos, a los jugadores de frontón, a los jugadores de fútbol, y ellos lo que hacían era cuidarlo. No le avisaban si venía la policía, le avisaban si veían a alguien raro, si la policía iba a buscar o algo, a la policía no le contaban nada, trataban de protegerlo. Es decir, él formó una cierta red de protección a partir de ser aportador de dinero para los equipos, de ayudar a la gente, de comprar, de cierta forma, comprar voluntades de los vecinos de Xochimilco. Las autoridades sabían que le gustaba precisamente el frontón, que jugaba frontón y que solía reunirse a hacer apuestas de frontón, apuestas fuertes, apuestas, no crean que de 200, 500 pesos, le gustaba apostar de a 40, de a 50, de a 100 mil pesos por partido de frontón. Y eso era parte de lo que las autoridades seguían como su punto débil, porque era donde sentían que se relajaba más para ir a jugar, para ir a sus apuestas, para ir a sus juegos. En una de esas tantas ocasiones lo fueron a seguir. Sabían que iba a tener un juego y efectivamente él estaba en una zona de Tláhuac, esto ya estamos hablando de 2020, estaba en una cancha de frontón de Tláhuac y acudió a este juego de frontón. Los agentes de inteligencia de la policía capitalina sabían que estaba ahí, fueron, hicieron un análisis y se dieron cuenta que ahí sí estaba él, que estaban algunos de sus sicarios, pero que a diferencia de cómo solía moverse en esta ocasión, no tenía tantas personas en su seguridad. Siempre estaba rodeado de gente que lo cuidaba y ese día sí había gente que lo cuidaba, pero eran tal vez 3, tal vez 4, algo mucho más manejable que lo que él acostumbraba. Además, no estaba en la zona de Xochimilco, no estaba en sus terrenos donde podía hacer llamadas y que llegara rápidamente su gente, estaba en Tláhuac, y entonces el equipo de inteligencia de la policía capitalina decide operar y decide armar la movilización para detenerlo. Mientras estaban jugando, llegan los agentes, sin preguntar, van directamente sobre él, lo jalan y se lo quieren llevar. Sus amigos que estaban ahí, quien estaba ahí, intenta como reaccionar. Los agentes sacan rápidamente sus pistolas, se encañonan ahí, hacen una serie de movilizaciones, lo sacan, se empieza a juntar la gente para defenderlo y lo que hacen los policías es subirlo rápidamente a sus patrullas y salir de ahí. Me contaban en aquel entonces que sí se juntó gente para tratar de defenderlo, que sí corretearon a las patrullas para tratar de quitárselos y al final no lograron liberar al Rodolfo. Ese día llegó ya cerca de la noche ahí a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Recuerdo muy bien cuando me habló uno de los mandos que llevaba este operativo y me dijo, ya tenemos detenido al Rodolfo. Me acuerdo que ese día le pregunté a cuál de los Rodolfos, me dijo al Rodolfo mayor. Era tanto la expectativa que se había hecho sobre ese delincuente, de lo difícil que sería capturarlo, que le recuerdo que le dije, ¿al Rodolfo? ¿Rodolfo? Me dijo, sí, güey, al Rodolfo. Le dije, ¿al jefe? Me dijo que sí, a la gorda, al Rodolfo. Yo no creía que lo pudiera traer detenido por la forma en que sabíamos que se movía, por tanta gente que lo cuidaba, por la forma en la que operaba. Se me hizo sorprendente, en realidad, saber que lo tenía. Me dijo, lo llevo para Jardín, ahí ya va. Me acuerdo que le hablé por teléfono de mis compañeros motociclistas, le dije, y sí, efectivamente el Rodolfo ya esa noche llegó detenido, ya en un camión blindado, lo habían bajado de la patrulla normal, lo habían subido a un camión blindado de la policía, precisamente para evitar que alguien intentara rescatarlo por el nivel de delincuente que era.
Esa noche llegó a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia en Azcapotzalco el Rodolfo y algunos de sus sicarios. De hecho, el Rodolfo, recuerdo perfectamente que traía su playera de colores azul con amarillo y rojo y naranja, algo así, que era su playera de su uniforme, del uniforme del equipo de frontón que él estaba patrocinando allá en la zona de Tláhuac. El Rodolfo es encarcelado junto con su gente, es enviado al reclusorio norte. Por supuesto, como todo grupo delictivo, no terminó ahí. Él estaba en la cárcel y su gente seguía operando su hermano, seguían operando algunos de sus sicarios, algunos de sus familiares, seguían en la zona de Xochimilco. Sin embargo, se desató un poco más la guerra en esa zona. ¿Por qué? Porque ya sabían que no estaba el Rodolfo y grupos muy pequeños de narcotraficantes que andaban por ahí, por ejemplo, un grupo que se hacían llamar los estúpidos, así se decían ellos, no crean que la policía, no crean, ellos se hacían llamar los estúpidos, todo el mundo se reía del nombre de esta banda, pero así se hacían llamar. Ellos empezaron a quererle pelear la plaza a los Rodolfos, al final no lo lograron. Pero sí, la captura del Rodolfo provocó que muchos delincuentes de Xochimilco trataran de controlar la situación. Sin embargo, el Rodolfo estuvo muy poco tiempo en la cárcel. Como muchos casos, tristemente, la Fiscalía de Justicia no pudo sustentarle gran cosa. La Fiscalía de Justicia no pudo armarle bien el expediente y la Fiscalía de Justicia no logró mantenerlo más tiempo en la cárcel. Rodolfo estuvo detenido desde agosto de 2020 y como para diciembre de 2021, recuerdo perfectamente que alguien me escribió a mi Twitter y me dijo, oye, ¿sabías que ya soltaron al Rodolfo? Yo recuerdo que me tomó de imprevisto el mensaje y le contesté, no tenía ni idea, a ver, cuéntame. Son de esas cuentas anónimas que nunca supe quiénes eran, pero me dijo, sí, ya está de nuevo allá en Xochimilco, ya está de nuevo controlando, ya tuvo de nuevo su fiesta de santeros para agradecer que lo dejaron en libertad y me mandó un video precisamente de esa fiesta donde él estaba todo vestido de blanco, estaban tocando los tambores, estaba su familia ahí y era la fiesta según donde estaba agradeciendo que lo dejaran libre. Y esa misma persona me mandó la boleta de libertad de Rodolfo y me mandó 2 videos. Uno donde estaban los abogados del Rodolfo y el Rodolfo estaba vía remota en una audiencia y era donde le estaban diciendo que como no había pruebas en su contra lo iban a dejar en libertad. Les digo, no sé quién era esta persona, no sé si era alguien contrario a él, no sé si fue alguien cercano que después se lo sintió traicionado y me mandó las cosas. Nunca supe quién fue, pero el material era efectivo. La fiesta del Rodolfo, la audiencia del Rodolfo, la boleta de libertad de Rodolfo. Y en ese momento nadie lo sabía. Todo mundo, bueno, lo sabían seguramente las autoridades, pero en la calle, en la zona, entre los reporteros, entre quienes nos dedicamos al tema de seguridad, no se sabía que andaba libre el Rodolfo. Me acuerdo que lo publico en diciembre, doy a conocer que queda libre, doy a conocer la boleta, doy a conocer las imágenes y me empiezan a llegar mensajes a mi Twitter que si sigo jodiendo me van a buscar, que si sigo jodiendo. Mensajes de esos de los que ya les he platicado y que suelo en muchas ocasiones no hacerles mayor caso porque no podría casi dedicarme a esto porque todo el mundo se queja cuando hablan mal de uno. Recuerdo que la policía dijo que sí, que aceptó que efectivamente el Rodolfo estaba libre y que iba a ponerse a buscarlo otra vez, que iba a ponerse a investigarlo de nueva cuenta porque sabía que sus delitos no habían terminado, que incluso iban a analizar por qué lo habían puesto en libertad. Pasaron 3 semanas máximo cuando, recuerdo, estaba yo ya en los días de diciembre de 2021, cuando me escribe a un amigo de la policía y me dice, oye, mataron a un chavo en un Mustang, creo que lo mataron, que venían 2 tipos en un Mustang con 2 chavas y los acribillaron cuando salían o iban a una plaza comercial, no recuerdo, pero sí recuerdo que iban en un Mustang blanco. Recuerdo que me habló y me dijo, chécate por qué mataron a esta persona, a estas 2 personas que iban en el carro. Llegaron unas motos y los reventaron. Me acuerdo que en ese momento yo estaba empezando mis primeros programas en televisión. Todavía no controlaba bien mis programas, no sabía cómo hacerlo. Eran mis primeros programas, tenía tal vez un mes al aire cuando mucho.
cuando estábamos haciendo me estaban avisando de esto, iba yo ya casi a entrar al aire, tenía como 1 hora de tiempo para entrar al aire, cuando me avisaron de este homicidio, que en ese momento no sabía yo quién era, pero la movilización que había provocado, la forma había sido en Tlalpan, la forma en la que lo habían matado, la historia que había de cómo llegaron motociclistas, dispararon, mataron, unas chavas se bajaron y corrieron que iban en ese carro. Me llamaba mucho la atención y me acuerdo que le dije a mi gente del canal, tenemos que meter esa nota, tenemos que ver cómo abrimos con ese tema o cerramos con el tema dependiendo qué tan bueno sea. Hay que ver quién es la víctima. Me acuerdo que estábamos preparando el programa cuando alguien me habla y me dice, oye, alguien no de la policía, alguien de mis informantes que tengo entre gente que conoce de los grupos delictivos, me dice, oye, chécate que el muerto de Tlalpan es el Rodolfo, es la gorda. Me acuerdo que lo primero que hice fue hablarle a gente de la policía y le dije, oye, ¿quién es el muerto? No sabemos, todavía no sabemos. No lo sabían y le hablé, me acuerdo, al mando que traía ese asunto. Y le dije, oye, ¿quién es tu muerto de Tlalpan? Me dice, no lo tengo identificado todavía. Y le dije directamente, ¿sabes qué? Me están diciendo que es este tipo, que es la gorda, es el Rodolfo, que venía con su esposa, que venía con ya lo que yo sabía. Y me dijo, no lo sé, dame chance, ahorita te aviso. 10 minutos después me dice, efectivamente, el muerto es el Rodolfo. Su esposa que iba con él se bajó y otras personas que iban con él. Después se sabría que el Rodolfo había salido a hacer unas compras, que el Rodolfo ya desde que se dio a conocer, que desde que había dado a conocer que lo dejaron libre, tuvo que cambiar de nueva cuenta su forma de moverse, porque cuando lo dejaron libre andaba tranquilo, andaba con bajo perfil, pero ya tranquilo. Cuando doy a conocer que queda en libertad, según lo que supimos después, empezó a cuidarse, empezó a protegerse más, a traer más gente que lo cuidara. E incluso ese día que lo matan, él traía una moto que lo venía escoltando, una moto que absolutamente no sirvió para nada cuando llegaron los sicarios y lo ejecutaron. Y lo que sospechan las autoridades es que después de que dimos a conocer que el Rodolfo estaba libre, sus rivales decidieron cazarlo para asesinarlo. Ese día el Rodolfo murió ahí dentro del vehículo. Ese día recuerdo que hicimos un comparativo en el canal de una fotografía de él en la fiesta que les contaba de santería con el rostro del hombre que estaba muerto dentro del vehículo, y gracias a ese comparativo entre nosotros confirmamos y aseguramos que sí era la víctima. Después ya lo confirmó la policía, pero ahí terminó la vida de este hombre. Después tomaron la rienda de los Rodolfos su hermano, después su sobrino, y actualmente todavía existe este grupo delictivo, pero ya es menos el poder que tienen. Se están matando por allá arriba, por la zona de Xochimilco. Recientemente ha habido nuevos operativos, más homicidios, tráfico de droga continúa. Lo cierto es que este hombre al final acabó, como siempre se los he dicho, en el mundo de los delincuentes solo hay 2 salidas. La menos peor, es la cárcel. Él pasó por ahí. Y la peor es la muerte. Y así también acabó el Rodolfo. Algunos de sus cómplices, ya les dije, siguen ahí operando. Algunas bandas siguen ahí moviéndose. Pero él acabó asesinado. Lo detuvieron. No pasó más de 1 año y medio en la cárcel. Salió y no pasó ni un mes cuando fue asesinado. Y así acabó la vida de este delincuente. Un delincuente llamado el Rodolfo, que no se quedó sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con estas historias de la policía. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas nuestras plataformas de audio. Yo soy C4 Jiménez, y esto fue Sin Ley.